Sigmund Freud, el gran padre del psicoanálisis, quien estableció un enfoque innovador sobre la psique humana que se presenta tanto como una teoría de la personalidad como un método de tratamiento para pacientes con trastornos, postulando que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son expulsadas de la conciencia y se integran en el inconsciente, desde donde pueden ejercer una poderosa influencia en la conducta. Sigismund Freud, quien cambió su nombre a Sigmund a los 22 años, nació en Freiberg, en la antigua Moravia el 6 de mayo de 1856. Su padre era un comerciante en lanas que enfrentó dificultades económicas, por lo que la familia se trasladó a Viena en 1860. A pesar de su aversión por Viena, residiría en la ciudad hasta un año antes de su fallecimiento en 1938, cuando, debido a su origen judío, se vio obligado a exiliarse en Londres tras la anexión de Austria por los nazis. A lo largo de su vida, su familia mantuvo la fidelidad a la comunidad judía y sus costumbres, aunque Freud no se destacaba por su devoción. En 1873, culminó sus estudios secundarios con distinción, destacando como estudiante prodigio. Inspirado por sus padres, tras contemplar la opción de embarcarse en estudios de derecho, optó por la medicina, aunque su elección no estaba motivada por el deseo de ejercerla, sino más bien impulsada por la intención específica de explorar la condición humana con un enfoque científico riguroso. En la mitad de su carrera, decidió enfocarse en la investigación biológica. Desempeñó labores en el laboratorio del fisiólogo Ernst von Brücke, centrándose en el estudio de diversas estructuras nerviosas en animales y la anatomía del cerebro humano. Durante este tiempo, estableció una amistad con el médico Joseph Breuer, quien le brindó apoyo tanto moral como material. A pesar de su falta de inclinación hacia la práctica médica general, Freud se especializó en neuropatología, desempeñando roles de residente en diversos departamentos del Hospital General de Viena en 1882. Sin embargo, en 1884 se le encomendó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína y de manera imprudente experimentó personalmente con la sustancia. Para el año 1885, Freud fue nombrado privatdocente de la Facultad de Medicina de Viena. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Martha Bernays, con quien tuvo 6 hijos. Sigmund Freud, que experimentó con la cocaína principalmente con finalidad científica, desarrolló una especie de dependencia. Una sustancia que, según sus propias palabras en una carta de 1886 a su prometida, inicialmente utilizó como un medio para liberar la lengua en las reuniones de la alta sociedad de la época. No obstante, esta relación con la droga evolucionó hacia una adicción que afectó su estado de ánimo y, en ocasiones, incluso su juicio, como él mismo documentó. Freud compartió sus vivencias con la cocaína en un ensayo que fue objeto de censura durante mucho tiempo, considerándola en un momento como un elixir de la vida. Dedicó gran parte de su vida a investigar y demostrar los posibles usos terapéuticos de la cocaína. En su propia experiencia, apreció la eficacia de la cocaína para aliviar la ansiedad y aumentar la libido, lo cual le agradó. De hecho, la recomendaba a amigos y familiares como la mejor manera de transformar los días malos en buenos y los buenos en mejores. Asimismo, protagonizó algunos incidentes, como el intento de curar a su amigo von Fleiss de su morfinomanía, lo cual, de hecho, empeoró su situación. En círculos médicos surgieron críticas y su reputación quedó algo empañada. En 1880, el psiquiatra Breuer abordó un caso de histeria, el de la paciente que más tarde sería conocida como Ana. Al interrumpir el tratamiento, compartió con Freud cómo los síntomas de la paciente, parálisis intermitente de extremidades, así como trastornos del habla y la vista, desaparecían cuando ella misma descubría, en estado hipnótico, el origen o la explicación. En 1886, después de verificar la eficacia de la hipnosis en París, Freud persuadió a Breuer para que retomara el caso y, superando su resistencia inicial, aceptara colaborar en la redacción conjunta de un libro sobre la histeria. Durante la gestación de esta obra, publicada en 1895 como estudio sobre la histeria, Freud esbozó sus primeras ideas sobre el psicoanálisis. Aunque Breuer participó hasta cierto punto en el desarrollo, limitó el alcance de las especulaciones que más tarde caracterizarían la doctrina freudiana y finalmente se negó a respaldar la creciente convicción de Freud sobre el papel de la sexualidad en la etiología de los trastornos psíquicos. Esto daría ruptura a la amistad que ambos médicos tenían, sin embargo, aumentarían su interés por parte de Freud. Transformó su metodología terapéutica hacia lo que él llamó el método de libre asociación.
trabajando en solitario y enfrentando el desprecio de sus colegas médicos, desarrolló los conceptos fundamentales del psicoanálisis, como el inconsciente, la represión y la transferencia. En 1899, publicó su influyente tratado, La interpretación de los sueños, seguido en 1905 por 3 contribuciones a la teoría sexual. Estas 2 obras fueron las únicas que Freud revisó de manera puntual en cada una de sus ediciones subsiguientes. En 1910, Freud y el psicólogo suizo Jung viajaron a Estados Unidos, donde pronunciaron una serie de conferencias en la Universidad Cork de Worcester, Massachusetts. Quedaron sorprendidos por el entusiasmo que el pensamiento freudiano ya había generado en América, mucho antes que en Europa. En 1911, se fundó la Sociedad Internacional de Psicoanálisis en Nuremberg, bajo la dirección de Jung, quien conservó la presidencia hasta 1914. Sin embargo, la relación entre Freud y Jung se fracturó en 1913 debido a divergencias conceptuales sobre la libido. Años después, en 1916, Freud publicó Introducción al psicoanálisis, una de las obras actualmente más importantes y reconocidas del mismo. En 1923, se le diagnosticó a Freud un cáncer de mandíbula y se sometió a una serie de intervenciones. A pesar de estar continuamente enfermo desde entonces hasta su fallecimiento en Londres el 23 de septiembre de 1939, su actividad intelectual no decayó. Durante este periodo, Freud realizó contribuciones significativas al diagnóstico del estado de la civilización con obras como El porvenir de una ilusión en 1927. Previamente, con obras como Tótem y Tabú en 1913, inspirada en el evolucionismo biológico de Charles Darwin y el evolucionismo antropológico y social de James George Frazer. Freud demostró su convicción de que la importancia primordial del psicoanálisis radicaba en su capacidad para investigar los factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento humano. Pero esto no es todo.